Hola, hola, bienvenidos al subreddit del control. En el comentario fechado les dejo la marca de tiempo onde empieza el vídeo para quem viene desde la otra aplicación y quiserem pular para onde de fato la historia começa. A história de hoje é sobre um amor verdadeiro que floresce do nada, mas que chega para ficar. La narración realiza una IA e a história tem elementos fictícios. Então, quaisquer as coincidências com nome, personas, os lugares reais é pura coincidência. A jogabilidade do vídeo é completamente original, criado por mim. As histórias citadas são traduzidas e adaptadas por mim para brindarles a melhor experiência possível. Compartilhe com quem desfrutam de las buenas histórias, dê-me le gusta, comente sua opinião e subscreva ao canal para que não perca nenhuma nova história. Agora, sem mais preâmbulos, vamos com a história. El amor que decidió quedarse. El amor que decidió quedarse. Después de los 27 años descubrí algo extraño sobre las personas, la mayoría no se queda, no lo digo de forma triste ni dramática, solo como una verdad que terminé aceptando, las personas llegan, comparten una parte de tu vida y luego se van, algunas se despiden, otras no, algunas prometen quedarse para siempre y desaparecen primero, y otras permanecen tanto tiempo que empiezas a pensar que serán eternas, hasta que un día dejan de estar. Aprendí eso de muchas maneras, amigos que se mudaron, personas que cambiaron, y una relación de 4 años que terminó dejándome algo que tardé mucho tiempo en admitir, cansancio, no tristeza, cansancio. Porque duele mucho más cuando pasas años intentando hacer funcionar algo que ya dejó de funcionar hace tiempo, y cuando terminó, hice algo que jamás había hecho, dejé de perseguir cosas, dejé de insistir, dejé de buscar, empecé a trabajar más, volví a leer, empecé a salir sola a cafeterías, a caminar sin rumbo algunos domingos y lentamente aprendí algo que antes no sabía, me gustaba mi propia compañía, mucho, vivía sola desde hacía 2 años en un apartamento pequeño que adoraba, tenía plantas que sobrevivían milagrosamente a mis olvidos, una estantería llena de libros que juraba leer algún día y una costumbre ridícula de hablar sola mientras cocinaba, trabajaba en una editorial pequeña, nada muy emocionante, corregía textos, peleaba con plazos imposibles y tomaba demasiado café, una vida tranquila, y honestamente me gustaba. Por eso cuando mi amiga Valeria apareció un viernes en mi escritorio con esa sonrisa peligrosa, supe inmediatamente que venían problemas, no, ni siquiera levanté la vista, ella frunció el ceño, todavía no dije nada. No importa, solo quiero invitarte a algo, seguí escribiendo, no, ni siquiera sabes qué es, la miré, porque cada vez que sonríes así termino arrepintiéndome, sonrió más, mala señal, muy mala señal, mañana hay una reunión en casa de unos amigos. Volví a mirar la pantalla, no vas a venir, no vas, no, ya le dije a todos que sí, la miré lentamente, muy lentamente. ¿Qué hiciste? Lo que hace una buena amiga, eres una pésima amiga, ella parecía orgullosa, completamente orgullosa. Suspiré y cerré los ojos porque conocía a Valeria, y cuando decidía algo era más fácil discutir con una pared. La reunión fue al día siguiente y durante el camino seguí pensando exactamente lo mismo, no quería estar ahí, quería estar en mi sofá, usando ropa cómoda y viendo alguna película mala, nada más, pero terminé entrando, personas hablando, música baja, risas, normal, completamente normal, y estaba convencida de que me iría temprano, hasta que mientras buscaba algo para beber, choqué accidentalmente con alguien. El vaso cayó, el líquido terminó sobre mi ropa, y cerré los ojos inmediatamente. Perfecto, escuché una voz frente a mí, una voz tranquila, y luego creo que oficialmente arruiné nuestra presentación. Abrí los ojos lentamente, lo primero que vi fue una camisa azul con una enorme mancha de bebida, y después levanté la vista, el hombre frente a mí estaba sosteniendo 2 vasos vacíos mientras me observaba con una expresión entre culpable y divertida. Tenía el cabello ligeramente desordenado, como si se hubiera pasado la mano demasiadas veces por él, y una sonrisa pequeña que parecía contener una risa. Lo miré unos segundos, luego bajé la vista hacia mi ropa, luego volví a mirarlo. Perfecto, él levantó una ceja. Acabo de decir exactamente lo mismo, suspiré. Entonces estamos sincronizados, y soltó una pequeña risa, una risa sincera, no exagerada, no de esas que las personas hacen por compromiso, una real. Lo siento mucho. Levantó los vasos vacíos como evidencia, intenté salvar la situación,
intentaste, duré aproximadamente medio segundo, no pude evitar sonreír un poco, muy poco, pero lo suficiente, él lo notó y por alguna razón pareció relajarse. Ven, fruncí el ceño. ¿Qué en la cocina? Lo miré sin entender. ¿Por qué? Porque me siento culpable y voy a intentar solucionar esto antes de que me odies. Lo seguí, más por curiosidad que por otra cosa. La cocina estaba vacía, él tomó algunas servilletas y me las entregó. No prometo milagros. Las acepté, gracias. Hubo unos segundos de silencio y mientras intentaba limpiar la mancha, lo escuché hablar otra vez. Por cierto, levanté la vista. Soy Mateo. Lo observé unos segundos, no sé por qué, tal vez porque esperaba algo, una frase ensayada, una sonrisa demasiado segura, algo, pero no llegó, solo estaba ahí, esperando. Normal, Sofía, sonrió. Mucho gusto, Sofía, y por alguna razón sentí algo raro, no mariposas, no una música imaginaria sonando en mi cabeza, nada de eso, solo una sensación tranquila, como cuando empiezas a hablar con alguien y sin saber por qué no te sientes incómoda. Escuchamos pasos acercándose, Valeria apareció en la puerta, nos miró, luego sonrió lentamente, demasiado lentamente. No me gustó esa sonrisa, la señalé inmediatamente. No pongas esa cara. ¿Qué cara? Esa. Mateo miró entre los dos. Tengo la sensación de que estoy perdiéndome algo. Nada, respondí demasiado rápido. Valeria sonrió más, malísima señal, y entonces dijo: qué curioso. Fruncí el ceño. ¿Qué cosa? Me miró directamente y luego señaló a Mateo, porque hace 10 minutos él me preguntó quién eras tú. Giré lentamente la cabeza hacia Mateo, muy lentamente. Él parpadeó una vez, luego miró a Valeria, después volvió a mirarme y suspiró. Voy a asumir que tú disfrutas arruinando vidas. Valeria sonrió con una felicidad preocupante. Muchísimo, lo señalé. ¿Preguntaste quién era yo? Mateo entrecerró los ojos. Técnicamente sí. Se cruzó de brazos como si estuviera preparando una defensa muy seria. Pregunté, ¿quién es la chica que parece que preferiría estar en cualquier otro lugar? Lo miré fijamente, muy fijamente, y luego, para mi desgracia, me reí, porque era verdad, completamente verdad. Valeria se llevó una mano al pecho. Qué momento tan bonito. Vete, la señalé, ahora. Ella sonrió y salió de la cocina como si acabara de cumplir una misión importante. Hubo unos segundos de silencio. Mateo la observó alejarse, luego me miró. Siempre es así, suspiré. Peor, sonrió, y seguimos hablando. Al principio fueron cosas normales. Trabajo, música, películas, las típicas conversaciones que tienes cuando acabas de conocer a alguien, pero algo raro empezó a pasar. El tiempo dejó de sentirse lento, y normalmente, cuando iba a reuniones así, siempre estaba mirando el reloj, esperando el momento socialmente aceptable para irme. Pero esa vez no, porque las conversaciones con Mateo eran fáciles, no había silencios incómodos, no había esa sensación de tener que impresionar a alguien, simplemente hablábamos y me di cuenta de algo todavía más extraño. Me estaba divirtiendo, horas después. Ya era bastante tarde, las personas comenzaban a irse. Yo estaba buscando mi bolso cuando escuché una voz detrás de mí. Sofía. Giré, era Mateo, tenía las manos en los bolsillos y parecía un poco incómodo, no nervioso exactamente, solo dudando. Sí, se quedó observándome unos segundos, luego sonrió apenas. Voy a hacer una pregunta. Levanté una ceja. ¿Está bien? Tu respuesta automática siempre es no. Fruncí el ceño. ¿Qué? Porque durante toda la noche dijiste no aproximadamente 40 veces. Lo miré en silencio, y odié darme cuenta de que probablemente tenía razón. Él soltó una pequeña risa. Lo preguntaba porque quería invitarte a tomar café algún día. Sentí una pequeña sorpresa atravesarme, no porque me estuviera invitando, sino porque llevaba toda la noche olvidando algo, olvidando que aquello podía terminar en algo así, y por primera vez en mucho tiempo, mi primera reacción no fue buscar una excusa. No pensé, no tengo tiempo, no pensé, no quiero complicarme, no pensé nada. Solo lo miré y sonreí un poco porque mi respuesta automática tardó varios segundos en aparecer, y esa ya era una diferencia enorme. Mateo me observó esperando una respuesta, y yo seguía mirándolo, en silencio, porque mi cerebro estaba haciendo algo muy molesto. Estaba pensando demasiado. Siempre hacía eso con todo, especialmente con personas. Especialmente después de mi última relación, porque cuando pasas años acostumbrándote a decepciones pequeñas, empiezas a anticiparlas incluso antes de que existan, empiezas a buscar señales, a analizar palabras, a imaginar finales antes de que algo siquiera empiece, y una parte de mí ya estaba haciendo exactamente eso. No lo hagas, no te emociones, no saques conclusiones, no esperes nada, las mismas cosas de siempre. Pero otra parte de mí, otra parte mucho más tranquila, solo pensó, es un café, nada más. Mateo seguía esperando, y sonrió apenas. Voy a asumir que ese silencio significa que estoy siendo rechazado. Lentamente parpadeé, que es una técnica muy cruel. Solté una pequeña risa.
no estaba rechazándote, levantó una ceja, no, negué lentamente y entonces dije algo que me sorprendió incluso a mí. Si quiero ir, lo vi sonreír, y fue una sonrisa sencilla, sin exageración, sin esa expresión de victoria que algunas personas ponen, solo una sonrisa tranquila. Perfecto, metió una mano al bolsillo y sacó el teléfono. Intercambiamos números y mientras guardaba el mío, levantó la vista. ¿Ves? Fruncí el ceño. ¿Qué cosa? ¿No dijiste que no? Lo miré unos segundos, y negué con la cabeza. Ya me caes un poco mal, sonrió. Excelente comienzo. Aquella noche llegué a mi apartamento sonriendo y me di cuenta de eso mientras buscaba las llaves. Me detuve frente a la puerta, parpadeé un par de veces, porque ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que alguien me hizo volver a casa pensando en una conversación. Solo una conversación, nada más. Entré, dejé el bolso sobre el sofá, me cambié de ropa, fui a la cocina por agua, y mi teléfono vibró. Miré la pantalla, un mensaje nuevo, Mateo, sonreí sin querer, lo abrí. Por cierto, olvidé decir algo, esperé. Otro mensaje y llegó unos segundos después, prometo mantener los vasos lejos de ti la próxima vez. Me quedé mirando la pantalla, y una sonrisa apareció lentamente en mi cara, pequeña, muy pequeña, pero real. Y algo me dijo que aquella noche iba a dormir pensando demasiado, aunque esta vez no me molestaba. Reddit del control. Los siguientes días pasaron de una forma extraña, normal, pero diferente, porque seguía haciendo las mismas cosas de siempre. Iba al trabajo, me quejaba del tráfico, olvidaba regar las plantas, respondía correos que no quería responder, la misma rutina. Solo que ahora, en medio de todo eso, aparecía algo nuevo, mensajes, pequeños mensajes, nada exagerado, nada constante, y quizás por eso me gustaban. No eran esos mensajes que parecen una obligación, no eran conversaciones eternas solo para llenar silencio. Eran cosas simples, una foto de un perro dormido en el metro, una queja sobre un café horrible que había comprado, una canción, un comentario absurdo sobre algo que había visto, y lo raro era que nunca sentía presión por responder. Simplemente quería hacerlo. El viernes llegó rápido, demasiado rápido, y sí, era el día del café. Estuve aproximadamente 20 minutos frente al armario diciéndome que no estaba nerviosa, lo cual fue ridículo, porque claramente estaba nerviosa, no mucho, solo un poco, lo suficiente para cambiarme 3 veces, y después enojarme conmigo misma por cambiarme 3 veces. Es un café, me dije frente al espejo, un café, pausa, solo un café. Me observé unos segundos y suspiré, porque sabía perfectamente que el problema no era el café, el problema era que hacía mucho tiempo que no me importaba una primera cita, muchísimo tiempo. Llegué 5 minutos antes, y Mateo ya estaba ahí sentado junto a una ventana, leyendo algo en el teléfono. Levantó la vista y sonrió inmediatamente al verme. No sé por qué noté ese detalle, pero lo hice, porque algunas personas sonríen por educación, y otras sonríen como si realmente estuvieran felices de verte. La diferencia es pequeña, pero existe y la noté. Llegaste. Me senté frente a él. También tú, sonrió. Llegué temprano. Eres una de esas personas. Frunció el ceño. ¿Qué personas? Las responsables. Pareció ofendido. Eso sonó muy agresivo. Me reí, y seguimos hablando durante 1 hora, luego 2, y en algún momento dejé de mirar el reloj otra vez hasta que Mateo dijo algo que me hizo detenerme. ¿Puedo preguntarte algo? Lo miré. Sí. Jugó distraídamente con su taza unos segundos, y luego levantó la vista. Porque parece que siempre estás esperando que algo salga mal. Mi sonrisa desapareció lentamente, porque no esperaba esa pregunta, en absoluto. Me quedé mirándolo unos segundos sin responder, porque hay preguntas que llegan tan directo que por un momento no sabes qué hacer con ellas, y esa era una de esas. Mateo no parecía incómodo, no parecía arrepentido por haberlo preguntado. Solo me observaba con calma, esperando sin presionar, sin insistir. Bajé la mirada hacia mi taza. Se nota mucho. Sonrió apenas, un poco. Suspiré lentamente y me di cuenta de algo extraño. No me molestó, normalmente sí me habría molestado, porque siempre odié sentir que alguien me analizaba demasiado, pero esto era diferente. No sonaba como una crítica, sonaba como una pregunta sincera. Jugué distraídamente con la cucharita unos segundos. Tuve una relación larga. Levanté la vista. Mateo seguía escuchando. Y no terminó mal exactamente. Fruncí un poco el ceño. Bueno, sí terminó mal, pero no de la forma dramática que la gente imagina. Él no dijo nada, y agradecí eso, porque algunas personas sienten la necesidad de llenar cada silencio. Mateo no. Simplemente esperaba. Fue más como busqué las palabras, como intentar sostener algo que ya se estaba rompiendo desde hacía tiempo. Me quedé observando el café, y al final me cansé. Silencio. Luego sonreí apenas, mucho. Esperé algún comentario, algo como, ya llegará alguien mejor, o no todos somos iguales, las frases típicas, las que las personas dicen porque creen que ayudan,
pero Mateo hizo algo distinto, se quedó pensando unos segundos y luego dijo, debe haber sido difícil, lo miré, eso fue todo, solo eso, sin discursos, sin intentar arreglarme y por alguna razón sentí algo aflojarse dentro de mí, algo pequeño, pero real, porque hacía mucho tiempo que nadie me escuchaba sin intentar corregir lo que sentía. Nos quedamos en silencio unos segundos. Un silencio cómodo y después Mateo sonrió un poco, ahora entiendo algo, levanté una ceja, ¿qué cosa? Me señaló suavemente, lo del no, fruncí el ceño, otra vez eso, se rió, solo digo que ya entendí, entendiste que me observó unos segundos. Y luego dijo algo tan tranquilo que me tomó completamente por sorpresa, que no es que no quieras que alguien entre en tu vida, hizo una pequeña pausa, solo aprendiste a cerrar la puerta antes de que alguien se vaya, y por primera vez en toda la tarde. No supe qué responder. Me quedé mirándolo en silencio porque odiaba admitir cuando alguien tenía razón, y todavía más cuando alguien tenía razón sobre algo que yo misma llevaba años evitando aceptar. Mateo tomó un poco de café como si no acabara de decir algo que me había dejado completamente quieta, lo observé unos segundos, luego desvié la mirada hacia la ventana, personas caminando, autos pasando, la vida normal de siempre. Y aún así sentía algo raro dentro del pecho, no era incomodidad, era más parecido a esa sensación que tienes cuando alguien encuentra una parte de ti que mantenías escondida incluso de ti misma. No me gusta cuando haces eso, dije finalmente. Él levantó la vista, ¿qué cosa? Decir cosas demasiado inteligentes, frunció el ceño. Pensé que era una conversación normal, lo miré, no lo era, sonrió, y por suerte dejó el tema ahí. Seguimos hablando de cosas mucho más ligeras después de eso, películas malas, comida, lugares que queríamos visitar algún día, y cuando salimos ya estaba oscureciendo. Caminamos un rato sin rumbo, sin decidir realmente a dónde ir, y en algún momento me di cuenta de algo, no estaba cansada, normalmente después de pasar varias horas con alguien me cansaba un poco, necesitaba volver a mi espacio, estar sola, recargarme, pero aquella vez no, aquella vez me sentía tranquila, como si no hubiera tenido que esforzarme para ser yo. Nos detuvimos frente a una esquina donde teníamos que separarnos. Mateo metió las manos en los bolsillos, me observó unos segundos, la pasé bien, sonreí un poco, yo también, silencio, luego sonrió de lado, no dijiste más o menos, lo miré, que ni estuvo bien, ni estuvo normal, me señaló, dijiste yo también, entrecerré los ojos, analizas todo lo que digo, ahora sí. Negué con la cabeza riéndome y después de unos segundos levanté la vista hacia él, y pregunté algo que salió antes de pensarlo demasiado, cuando estás libre otra vez, parpadeó, y por una fracción de segundo pareció sorprendido, solo una fracción, luego sonrió y esta vez la sonrisa fue distinta, más suave, más sincera, más de esas que llegan a los ojos, y entendí algo justo en ese momento, algo pequeño, pero importante, porque hacía mucho tiempo que yo no daba el siguiente paso con alguien, muchísimo tiempo. Y lo hice sin miedo, sin pensar demasiado, simplemente porque quería hacerlo, y eso se sintió bien. Las siguientes semanas comenzaron a adquirir una rutina que nunca planeamos, y quizás por eso me gustó tanto, porque no apareció de golpe. No fue una de esas historias donde dos personas pasan 3 días juntas y de repente sienten que encontraron el amor de su vida, no, fue mucho más simple y mucho más real. Mateo empezó a aparecer lentamente en mis días, a veces era un café después del trabajo, a veces caminar sin rumbo, a veces una cena improvisada porque ninguno tenía ganas de cocinar solo. Pequeñas cosas, cosas normales, y sin darme cuenta empecé a esperar esos momentos, no con ansiedad, no con esa necesidad desesperada de recibir mensajes o atención, solo con esa tranquilidad agradable de saber que alguien estaría ahí. Una noche estábamos sentados en un pequeño restaurante compartiendo un postre porque Mateo insistía en que pedir uno para cada uno era emocionalmente incorrecto. Eso no tiene sentido, lo miré, claro que tiene sentido, levantó la cuchara. Los postres saben mejor compartidos, te acabas de inventar eso, no, asintió con absoluta seriedad, es ciencia. Lo observé unos segundos, definitivamente te inventaste eso, se rió, y me quedé mirándolo un momento, solo un momento, lo suficiente para notar algo. Algo que ya había estado pasando desde hacía días, pequeños detalles, siempre pequeños detalles, la forma en que recordaba cosas que yo decía sin importancia, que me gustaba el café sin azúcar, que odiaba las aceitunas, que prefería caminar antes que tomar un taxi si la distancia era corta, cosas mínimas, cosas que la mayoría olvida, y de repente pensé en algo que me tomó por sorpresa. Durante años estuve acostumbrada a pedir, a explicar, a repetir, y ni siquiera me había dado cuenta de cuánto me había acostumbrado a eso, hasta que alguien simplemente prestó atención. Mateo levantó la vista, ¿qué pasa? Parpadeé, nada, me observó unos segundos, estás pensando demasiado, sonrió, otra vez.
Negué con la cabeza riéndome, no estoy pensando demasiado. Mentirosa, y seguí sonriendo porque lo peor era que tenía razón, si estaba pensando demasiado, pero esta vez no era por miedo, era porque empezaba a pasar algo que no esperaba, algo que me asustó un poco admitir incluso dentro de mi propia cabeza, porque después de mucho tiempo, empezaba a sentir ganas de quedarme. Reddit del control. Había algo que no le había dicho a Mateo, bueno, muchas cosas, pero una en particular, y no era porque quisiera ocultarla, solo nunca encontraba el momento, o quizás evitaba encontrarlo porque hay ciertas conversaciones que parecen pequeñas hasta que llegan, y cuando llegan, pesan más de lo que esperabas. Aquella tarde estábamos en mi apartamento, Mateo estaba sentado en el suelo intentando convencer a una de mis plantas de que sobreviviera, te prometo que tu madre hace lo que puede, lo miré. Desde la cocina, ¿le estás hablando a una planta? Levantó la vista como si la pregunta fuera absurda, obviamente y funciona, no bajó la mirada hacia la maceta, pero siento que necesita apoyo emocional, me reí, otra vez, últimamente hacía eso mucho, demasiado, terminé preparando café y me senté junto a él, hubo unos segundos tranquilos, y entonces hablé, Mateo, me miró, sí, bajé la vista hacia mi taza, y sentí algo incómodo en el pecho, no miedo exactamente pero algo parecido, quiero decirte. Algo, lo vi dejar la maceta lentamente sobre el suelo, y de inmediato me arrepentí de cómo sonó, porque parecía una frase antes de una tragedia. Él levantó una ceja, eso sonó preocupante, suspiré, no es malo, silencio, tomé aire lentamente. Después de mi relación anterior, busqué las palabras, no salí con nadie durante mucho tiempo, él seguía escuchando sin interrumpir, y no fue porque no pudiera, ni porque siguiera enamorada, era más porque dejé de creer un poco en las cosas, en las promesas en las personas. Levanté lentamente la vista, y creo que por eso a veces me comporto raro, sonreí apenas, bueno, más raro de lo normal, esperé alguna respuesta, y él se quedó observándome unos segundos, luego sonrió un poco, muy poco. Sofía, lo miré y entonces dijo algo tan simple que me hizo sentir algo extraño dentro del pecho, no me debes explicaciones por tener miedo, silencio, todos llegamos con algo, con historias, con heridas, con cosas que nos enseñaron a protegernos. Se acercó un poco y no necesito que dejes de sentir eso para estar contigo, sentí que algo se apretaba dentro de mí, porque estaba tan acostumbrada a pensar que las personas pedían versiones más fáciles de nosotros, que olvidé que algunas simplemente te toman como llegas, con todo, y me di cuenta de algo en ese instante, algo pequeño, pero enorme al mismo tiempo, porque por primera vez en mucho tiempo, no sentí ganas de salir corriendo. Después de aquella conversación algo cambió, no de forma enorme, no de esas transformaciones que parecen sacadas de una película, fue más pequeño, más silencioso, pero lo sentí, porque dejé de pensar tanto, o al menos un poco menos, seguía siendo yo, seguía revisando mensajes y preguntándome si había dicho algo raro, seguía analizando algunas cosas demasiado, pero ya no sentía esa necesidad constante de prepararme para el final, ya no esperaba que algo saliera mal todo el tiempo, y quizás lo más extraño era que ni siquiera me había dado cuenta de cuando empezó a pasar. Una tarde estaba en la oficina revisando unos documentos cuando Valeria apareció junto a mi escritorio, me observó unos segundos, luego entrecerró los ojos. No me gusta esa cara, levanté la vista, ¿qué cara? Se sentó frente a mí, esa, otra vez tú con las caras, me señaló, ¿estás feliz? Parpadeé, que y además estás intentando disimularlo, la miré fijamente, ella sonrió lentamente, muy lentamente, mala señal, muy mala. Señal, no estoy haciendo nada, claro, se inclinó hacia adelante, entonces dime una cosa, suspiré, que sonrió, ¿te gusta Mateo? Abrí la boca, y la cerré otra vez, porque mi respuesta automática estaba lista, no sé, tal vez, es complicado. Las típicas cosas, pero ninguna salió y aquello me sorprendió, mucho, porque de repente la respuesta estaba ahí, simple, clara, sin vueltas, me quedé inmóvil unos segundos, y luego sonreí un poco, muy poco, pero suficiente. Valeria abrió los ojos. Exageradamente no, la miré, que no, se levantó señalándome, no me mires así, fruncí el ceño, así como, así, parecía completamente escandalizada, esa cara, parpadeé, ¿qué cara? Me observó durante 2 segundos, y luego sonrió como una persona peligrosa, la cara de alguien que ya se enamoró, y por primera vez, no lo negué. Las palabras de Valeria siguieron en mi cabeza durante días, no porque estuviera confundida, justamente por lo contrario, porque me había quedado sin excusas, y eso era raro, muy raro, porque siempre tuve excusas, no estoy lista, no tengo tiempo, es demasiado pronto, siempre había algo, pero ahora no, y descubrir eso me asustó un poco, porque una cosa es sentir algo por alguien, y otra muy distinta es darte cuenta de que quieres construir algo con esa persona. Una tarde de domingo estaba
Acostada en el sofá leyendo mientras Mateo intentaba cocinar en mi cocina, digo intentaba porque desde hacía aproximadamente 15 minutos escuchaba ruidos sospechosos. ¿Todo bien?, pregunté desde la sala. Sí, pausa, definitivamente sí. Lo miré desde lejos y lo encontré observando una sartén con una expresión preocupantemente seria. Me levanté lentamente. Mateo giró la cabeza. Sí, miré la cocina. Luego lo miré a él. ¿Por qué parece que estás negociando con la comida? Frunció el ceño. Porque las cosas están tomando decisiones que no autorizo. Me reí. Otra vez, últimamente mi vida parecía llena de esos momentos pequeños, simples, pero felices. Me acerqué y lo ayudé y mientras estábamos ahí, hombro con hombro en una cocina demasiado pequeña, pasó algo extraño, algo absurdamente pequeño. Lo miré, solo un segundo, mientras hablaba de algo que ya ni recuerdo, y sentí una calma enorme, no emoción, no nervios, no mariposas, calma, y entendí algo. Toda mi vida pensé que enamorarse tenía que sentirse como algo que te sacudía por completo, como algo intenso, imparable, pero nadie me dijo que a veces también podía sentirse como llegar a casa después de un día largo, así de simple. Mateo seguía hablando, luego levantó la vista y me miró. ¿Qué pasa? Parpadeé. Nada. Me observó unos segundos, y sonrió un poco. ¿Estás pensando demasiado otra vez? Lo miré y sonreí lentamente, porque esta vez sabía exactamente lo que estaba pensando, y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de sentirlo. Han pasado 2 años y todavía me despierto algunos domingos unos minutos antes que Mateo, no sé por qué, simplemente pasa. Abro los ojos lentamente y me quedo mirando el techo unos segundos, luego giro la cabeza, y ahí está, dormido. Completamente dormido, porque descubrí algo muy importante sobre él con el tiempo. Mateo puede quedarse dormido en cualquier lugar, un sofá, una película, un viaje largo, incluso una vez durante 15 minutos mientras esperaba que saliera una pizza del horno. Sigo burlándome de eso, y él sigue diciendo que exagero. Mentiroso. Aquella mañana estaba acostada mirándolo en silencio, la luz entraba suavemente por la ventana, el apartamento seguía tranquilo, y por alguna razón empecé a pensar en aquella primera reunión, en el vaso cayéndose sobre mi ropa, en Valeria obligándome a salir de casa, en todas las veces que dije que no. Sonreí un poco, porque si alguien me hubiera dicho años atrás que terminaría así, no lo habría creído, no por falta de esperanza, sino porque durante mucho tiempo pensé algo equivocado. Pensé que el amor verdadero era encontrar a alguien que hiciera todo perfecto, alguien que llegara con certezas, con respuestas, con fuegos artificiales, y estaba tan ocupada esperando algo enorme, que no imaginé cómo sería realmente. Mateo abrió los ojos lentamente, parpadeó varias veces, y me miró. ¿Por qué me estás observando? Sonreí inmediatamente. Nada. Entrecerró los ojos. No, se incorporó un poco. Esa cara significa que estás pensando cosas. Me reí. Tal vez. Me observó unos segundos, luego sonrió todavía medio dormido, y se acercó un poco más, solo un poco, como hacía siempre, como si fuera algo automático, como si su lugar natural fuera cerca de mí, y fue ahí, exactamente ahí, que entendí algo. El amor verdadero no llegó haciendo ruido, no apareció sacudiendo mi vida, no vino con promesas enormes, llegó despacio, con cafés, con conversaciones, con pequeñas cosas, y se quedó en los días buenos, en los cansados, en los normales, en todos. Y tal vez esa era la diferencia, porque algunas personas llegan para cambiar tu vida, pero otras llegan para compartirla, y descubrí que las segundas son las que más importan. Mateo seguía mirándome. Sofía. Lo miré. Sí. Frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué estás llorando? Parpadeé, me llevé una mano a la cara, y me reí, porque ni siquiera me había dado cuenta. Me acerqué y lo abracé. Por nada. Él me abrazó de vuelta sin preguntar más, y sonreí contra su hombro, porque después de tanto tiempo aprendiendo a protegerme, había encontrado algo que ya no quería protegerme de. Había encontrado a alguien que decidió quedarse, y yo también. Fin. Hasta la próxima historia en Reddit del Control.